Yo, Ernesto, un hombre de 33 años, siempre he sido el que resuelve los problemas. Soy una persona tranquila, trabajadora y muy leal a mi familia. Después de casi 10 años de esfuerzo en la misma empresa mediana, finalmente obtuve el ascenso que tanto quería. Director de proyecto senior. Era más que un simple título, era la validación de todo mi trabajo duro. Quería compartirlo con mi familia, con la gente que decía creer en mí, mi mamá, mi hermano Fabián, mi prima Priscila y mi tío Eugenio. Sabía que algo andaba mal cuando llegué al restaurante y el camarero me preguntó si todavía necesitaría una mesa para 5. Sonreí y dije que sí, aunque sabía que no debía hacerlo. Siempre me enseñaron que la familia se apoya, especialmente en los grandes momentos. Pero ahí estaba yo, en una mesa cerca de la ventana, jugando con la servilleta y mirando mi teléfono cada 10 segundos. Llegarán tarde, murmuré mientras pedía una bebida que realmente no quería. Pasaron 2 horas. Ni llamadas, ni mensajes. Lo único que se iluminaba en mi teléfono era una notificación de mi banco mostrando cómo subía la cuenta del restaurante. Le dije al camarero que trajera el plato principal. Estaba demasiado avergonzado para irme, demasiado terco para admitir que me habían dejado plantado. Estaba comiendo el primer bocado de mi carne cuando mi teléfono vibró de nuevo. Noche familiar para celebrar el verdadero éxito. Era un mensaje con una foto. Caras sonrientes, copas de vino, mi mamá, mi hermano, Priscila, mi tío Eugenio, todos bien vestidos en un restaurante en la playa. Fabián estaba al frente, sosteniendo una llave en una mano y sonriendo con la otra. Detrás de él, una moto acuática nueva en un remolque. El mensaje decía, él se lo ganó. Muy orgullosos de ti, hermano. Me quedé mirando la foto durante lo que parecieron 10 minutos. Ni una palabra sobre mí. Ni siquiera unos sentimos. Solo una gran fiesta familiar para Fabián y su juguete impulsivo. Entonces vi el mensaje de mi mamá, enviado exactamente 1 hora antes de la foto, no eres una prioridad ahora mismo. Ya nos veremos. Disfruta tu cena. No sé qué me dolió más, lo casual que sonaba o lo preparado que parecía. Pagué la cuenta, dejé una buena propina porque los empleados intentaban no notar lo solo que estaba, y conduje a casa en silencio. Cuando entré, no encendí las luces. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, recordando momento tras momento como una película silenciosa. Cada cuenta que yo había pagado. Cada te lo pago la semana que viene que nunca llegó. Cada llamada de emergencia que terminaba conmigo enviando dinero para que las cosas se estabilizaran. Cada vez que mi mamá me decía que Fabián se estaba encontrando a sí mismo. Cada mentira que me dije a mí mismo, pensando que no me estaban usando. Fui a mi oficina, entré a la cuenta compartida de la hipoteca que había estado pagando en silencio durante 3 años, y miré el calendario de pagos. Abrí otra página, cancelé el pago. Luego escribí una nota y la pegué en la puerta de la casa. Que él la pague ahora. No esperé a ver si estaban en casa. Me fui con el teléfono en silencio. Me acosté sin lavarme los dientes ni cambiarme de ropa. Lo último que recuerdo fue el sonido de mi corazón en mis oídos. Por la mañana, tenía 81 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi mamá, algunas de Fabián, una de mi tío Eugenio y 3 mensajes de Priscila que decían, llama ahora. Es en serio, y tenemos que hablar. Pero no contesté a ninguna. Miré las llamadas perdidas, mirando la hora como si fueran piezas de un rompecabezas tratando de formar una disculpa que no llegaba. Entonces vi el icono del buzón de voz. Dudé. Escuchar sus voces se sentía peor que leer sus mensajes, como si lo hiciera todo demasiado real. Pero la curiosidad ganó. Puse el primer mensaje. Era la voz de mi mamá, pero no la que yo conocía. No el tono suave que usaba cuando me acostaba de niño o la voz orgullosa que usaba cuando sacaba buenas notas en la escuela. No, esta voz era fría, aguda, desesperada. Ernesto, ¿qué has hecho? La hipoteca no se pagó. El banco me llamó esta mañana y me dijeron que el pago no entró. No entiendo. ¿Por qué harías eso sin decirnos? Sabías que contábamos contigo.
tu hermano. Él finalmente está bien y tú, estás siendo cruel. Luego, como en una comedia, bajó la voz a un susurro lloroso. Así no se comporta la familia. Volví a escuchar esa frase. Así no se comporta la familia. Una y otra vez, la ironía calando cada vez más. El siguiente mensaje era de Fabián. Hermano, esto está mal. Mamá está muy mal. Íbamos a encargarnos. Solo necesitábamos tiempo. No tenías que cortar así. ¿En serio, quieres que perdamos la casa, un poco de tiempo? 3 años de pagos, pero aparentemente necesitaba darles más tiempo. El tercer mensaje era de Priscila. Ni siquiera intentó disimular. Ok. Wow. Así que, ¿estás castigando a toda la familia ahora? ¿Por qué? Por una cena. Madura. Siempre actúas como si fueras el único que hace algo por los demás. Noticia de última hora. No eres el único que trabaja duro. Fabián también se ha esforzado. Por fin tuvo una oportunidad y queríamos celebrarlo. Siento que tu ascenso no haya tenido tanta atención, pero no tenías que arruinarlo todo por eso. Ese mensaje me hizo reír. Una risa amarga, pero risa al fin. Mi ascenso. Me senté en el borde de la cama, mirando el silencio de mi apartamento. Sin fotos familiares, sin recuerdos de viajes, solo un lugar limpio que yo pagaba solo. No sentía soledad, sentía claridad. Finalmente vi el patrón que había estado ignorando durante años. Mi hermano siempre recibía la atención. Se está encontrando a sí mismo. Esa era la excusa familiar cuando se trataba de él. Incluso cuando reprobó 2 carreras, incluso cuando chocó su primer coche, incluso cuando empezó 3 negocios y dejó que todos cerraran sin devolver un solo préstamo, él era el soñador, el que tenía potencial. Yo era el que resolvía todo, la red de seguridad invisible. No me aplaudieron cuando terminé la universidad antes de tiempo. No hicieron una fiesta cuando pagué el coche de mi mamá o cuando negocié con el banco para evitar el desahucio después de que papá murió. Pero me llamaban buen hijo en público. Les encantaba la imagen de mí como el estable, el proveedor, el personaje de fondo en su historia ruidosa y complicada. Hasta que me cansé. Esa tarde, contesté una llamada. Era mi tío Eugenio. Él siempre había sido el más sensato. Nunca se metía a menos que las cosas se pusieran muy mal. Pensé que si alguien merecía una conversación, era él. Ernesto, dijo, con la voz baja y tensa. Tienes que hablar con tu madre. ¿Por qué? Pregunté, tranquilo pero directo. ¿Para qué me haga sentir culpable de nuevo? Suspiró. Ella está muy mal. Dice que no sabía lo solo que te sentías. Me reí. ¿No lo sabía? Tampoco sabía que me envió un mensaje diciendo que yo no era una prioridad. Eugenio no respondió. Solo silencio. Dejé que el silencio hablara. Tienen 30 días, dije finalmente. Es lo que tarda el banco en enviar un aviso final. Ella tiene miedo de perder la casa, murmuró. Me encogí de hombros, aunque no pudiera verme. Tal vez Fabián pueda vender la moto acuática. Eugenio se rió. Una sola vez, fuerte e inesperada. Luego aclaró su garganta. Hablas en serio, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo, no discutió conmigo. Creo que, de alguna manera, lo entendía. Quizás él también había visto este desequilibrio, pero no había dicho nada. Quizás él había sido yo, hace mucho tiempo. Más tarde esa noche, recibí un mensaje largo de mi mamá. Lo llamó un malentendido. Dijo que no quería que la cena se convirtiera en una competencia. Intentó suavizar las palabras, incluso incluyó un estoy orgullosa de ti en el 5º párrafo. Pero terminó con, no dejes que este error arruine todo lo que hemos construido como familia. Un error. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos estado construyendo 2 cosas muy diferentes. Yo había estado construyendo confianza, responsabilidad, estructura. Ellos habían estado construyendo conveniencia, un sistema que funcionaba mientras yo no lo cuestionara. En el momento en que me retiré,
se rompió. A la mañana siguiente, revisé la cuenta compartida. No se habían hecho pagos. Nadie siquiera lo había intentado. Estaban esperando a que yo cediera, a que fuera el más comprensivo. Ese siempre había sido el guión. Cerré la cuenta por completo. Esa tarde, Priscila apareció en mi apartamento, sin ser invitada. Tocó fuerte y, cuando abrí la puerta, entró como si fuera su casa. «Tenemos que hablar», dijo, con los brazos cruzados. Me quedé en la puerta. «¿De qué?» «De esta rabieta que estás haciendo. Estás lastimando a mamá». La miré fijamente. ¿Lastimándola? Ella me envió un mensaje en medio de la cena para decirme que yo no era una prioridad mientras celebraban a Fabián, el que no ha pagado una comida en años. Él compró una moto acuática, gritó. Está haciendo algo por sí mismo. Eso no es un crimen. No, dije lentamente. Pero fingir que es un gran logro mientras ignoran todo lo que he hecho yo por la familia. Ese es el problema. Me miró con furia. Tú siempre actúas como si fueras la víctima. No, terminé de ser el tonto. Se burló. Son tu familia. Lo eran, dije en voz baja. Ahora solo son gente a la que solía pagar. Fue entonces cuando empezaron los gritos afuera. Fabián estaba en el estacionamiento, caminando de un lado a otro junto al coche de mamá. Lo miré por la ventana, pasándose las manos por el pelo, gritando por teléfono. No necesitaba escuchar las palabras. Podía adivinar todo. Y no me moví, porque por una vez, no iba a ser yo quien lo arreglara todo. Priscila no se fue de inmediato. Se quedó allí mirándome, como si intentara encontrar la vieja versión de mí. El que ya se habría disculpado, quizás incluso ofrecido transferir un pago parcial solo para calmar la situación. Esperé, con los brazos cruzados, sin decir nada. Debió darse cuenta de que no estaba bromeando, porque finalmente se dio la vuelta sin decir una palabra y se fue. Sin portazos, sin comentarios finales dramáticos, solo silencio. Era una calma extraña. No era paz exactamente, más bien la calma después de una larga tormenta. Hice café. Me senté en mi balcón. Vi a los mismos vecinos paseando a sus mismos perros en sus mismas rutinas. Pero mi mundo había cambiado. Esa tarde, recibí un mensaje de mi viejo amigo Camilo. Había sido mi compañero de cuarto en la universidad. Conocía mi dinámica familiar mejor que nadie, aunque solo había visto la punta del iceberg. Amigo, ¿estás bien? Mi mamá dice que le llamo tu mamá y le dijo que estás teniendo un colapso. Lo miré por un momento, luego envié una respuesta corta. No, solo desperté. No insistió. Solo envió un emoji de pulgar hacia arriba y un estoy orgulloso de ti, hombre. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una solicitud de FaceTime de mi mamá. No contesté. Unos minutos después, llegó un mensaje largo. Empezó suave, con un tono maternal cálido y lleno de culpa. Ernesto, cariño, por favor no dejes que esto vaya más lejos. Sé que las cosas no salieron como esperabas, pero estábamos felices por Fabián. No queríamos opacarte. ¿Podemos hablar? Por favor, cocinaré tu lasaña favorita. Solo nosotros. Necesitamos arreglar esto. Luego, casi como cambiando de interruptor, el segundo párrafo se volvió cortante. Pero cancelar la hipoteca fue irresponsable. Nos pusiste a todos en peligro. No tenías derecho a tomar una decisión unilateral sobre la casa, especialmente cuando la has estado cubriendo voluntariamente. ¿Voluntariamente? Esa palabra me hizo reaccionar. Como si simplemente me hubiera encontrado $65,000 en el camino al trabajo. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento, solo expectativa. Me recordó la Navidad pasada, cuando Fabián le había regalado a mi mamá un bolso de marca, pero había usado mi tarjeta de crédito sin preguntar. Es más fácil así, había dicho, riendo como si fuera una broma inofensiva. Y mi mamá, ella había dicho que yo estaba exagerando por exigir que lo devolviera.
Es familia, había susurrado, dándome una palmada en el hombro. Tú siempre ayudas. Es quien eres. Pero quizás no tenía que ser así. Más tarde esa noche, estaba revisando correos cuando apareció uno nuevo. Asunto, aviso de falta de pago, advertencia final. Lo abrí. Era el aviso oficial de 15 días antes de que la hipoteca entrara en mora. Podía casi oír el pánico en mi ciudad. No contesté. En cambio, saqué la vieja hoja de cálculo que había guardado, una que no había actualizado en meses. Cada transferencia, cada pago de servicios, cada préstamo temporal que nunca se devolvió. Cada fila estaba bien etiquetada, con colores según el destinatario. Ocupaba 10 páginas completas, más de $82,000 en los últimos 5 años. Me quedé mirando el total. Luego abrí un documento en blanco, lo titulé Lo que me debo a mí mismo y empecé a escribir. No era solo un ajuste de cuentas financiero. Era personal, emocional. Por cada vez que me interrumpieron en la cena, por cada la próxima te toca en mi cumpleaños, por cada celebración que financié y de la que me excluyeron. No me había dado cuenta de lo pesado que se había vuelto el peso hasta que finalmente lo dejé. Esa noche, recibí un mensaje de video de Fabián. Estaba sentado en el sofá, con el pelo revuelto, la cara roja. Hermano, ¿qué estás haciendo?, dijo, con la voz temblando con falsa calma. Estás castigando a todos por una cena. Madura. Sí, nos equivocamos, pero, estás haciendo llorar a mamá cada hora. Priscila me está bombardeando a mensajes y ahora llama el banco. Miró hacia otro lado por un segundo, luego agregó, solo vuelve a activar los pagos. Hablaremos después. No respondí porque no querían hablar. Querían reiniciar el sistema, tapar el agujero sin arreglar la fuga. Pasaron 3 días. Fui a trabajar como siempre. Empecé a correr de nuevo. Cociné comidas de verdad. Era casi cómico el tiempo libre que tenía de repente. No tenía que revisar si el seguro del coche de Fabián se había renovado o si la factura de la luz de mi mamá estaba pagada. No tenía que poner recordatorios para el alquiler de Priscila. Y cada mañana veía cómo el grupo de chat se volvía más caótico. Priscila lo había renombrado emergencia, Ernesto responde, luego crisis hipotecaria. Emoticón de corazón roto. Lo silencié. Solo lo abrí una vez para leer un mensaje de mi tío Eugenio. Les advertí que esto iba a pasar. Nunca fuiste el débil. Solo eras demasiado generoso. Ese mensaje lo guardé, porque era la primera vez que alguien de esa familia lo decía en voz alta. El punto de inflexión llegó al 7º día. Mi mamá apareció en mi puerta, pero no sola. Trajo a Fabián, y Fabián trajo la moto acuática en un remolque estacionado justo enfrente de mi apartamento. Tocó una vez, luego otra. No contesté. Gritó, Ernesto, cariño, por favor, déjanos explicarte. Miré por la mirilla. Fabián estaba caminando de un lado a otro, sosteniendo un papel en la mano. Por lo que pude ver, parecía un aviso del banco. Mi mamá retrocedió, miró directamente a la puerta. Sé que estás ahí, dijo suavemente. Estás probando tu punto. Ya entendimos. Estás molesto, pero no tires tu familia por la borda por un error. Otro error. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba realmente allí por mí. Estaba allí para arreglar la hipoteca, no la relación, no la traición, no los años de negligencia emocional, solo el pago. No abrí la puerta esa noche. Me quedé allí mirándolos por la mirilla hasta que mi mamá se rindió y Fabián finalmente se fue en esa camioneta negra brillante remolcando su estúpida disculpa de $9,000. Al día siguiente era el día de pago. Por primera vez en años, mi cuenta no mostraba una deducción gigante para cubrir una casa en la que no vivía. Mi cheque se sentía más pesado, como si significara algo ahora, como si fuera mío. Me quedé mirando el total durante mucho tiempo, tratando de recordar la última vez que había mirado mi propio saldo bancario y había sonreído. Pero la paz no duró mucho. Al mediodía, recibí una llamada del departamento de cobros del banco. La casa de mi madre,
tenía oficialmente 2 pagos atrasados. Y debido al tipo de hipoteca, el proceso de desahucio ya había comenzado. Yo no era responsable, por supuesto. Había quitado mi nombre hacía años, después de cubrir suficientes pagos temporales como para darme cuenta de que me estaban metiendo en más de lo que nunca había acordado. Pero eso no impidió que el banco lo intentara. Yo no soy la persona responsable, le dije a la mujer con calma. Tendrán que contactar directamente al propietario. Hubo una pausa. Luego, la mujer dijo algo que se me quedó grabado. Ella dijo que usted se encargaría. Dijo que siempre se ha encargado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi mamá no les había dicho que yo había dejado de pagar. No había llamado al banco ella misma. Simplemente esperó, asumió que la red de seguridad en la que se había envuelto nunca se iría hasta que lo hizo. Esa noche, volví a oír el golpe en la puerta. Esta vez, mi mamá estaba sola. Sin Fabián, sin remolque, solo ella y una bolsa de mano. Ernesto, dijo cuando abrí la puerta. Por favor, tenemos que hablar. No dije nada. Simplemente me hice a un lado y la dejé entrar. Caminaba como si entrara en la casa de un extraño. Mirando a su alrededor, con los ojos muy abiertos, como si esperara encontrar fotos de sí misma todavía en mis paredes. No había ninguna. Le indiqué que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, luego se giró hacia mí. Vamos a perder la casa. Asentí. Lo supuse. Puedes detener esto, dijo, con la voz quebrada. Puedes llamar al banco y... No, interrumpí. Calmo. Final. Parpadeó. ¿Qué? Dije no. No voy a llamar al banco. No voy a hacer ningún pago. Terminé. Su mandíbula se tensó. Esto no se trata solo de dinero, Ernesto. Se trata de familia. Casi me reí. Mamá, la noche de mi cena de ascenso, me enviaste un mensaje para decirme que yo no era una prioridad. Luego hiciste una fiesta para Fabián porque compró una moto acuática. ¿A eso le llamas familia? Yo lo llamo una broma. Se estremeció. No era para lastimarte. Pero lo hizo. Y no te importó hasta que dejaron de pagar la cuenta. El silencio se extendió entre nosotros. Se dejó caer lentamente en la silla, como si se acomodara al peso de todo. No me daba cuenta de cuánto estabas cubriendo, dijo suavemente. Ese es el problema, respondí. Nunca quisiste darte cuenta. Negó con la cabeza, con la voz apenas por encima de un susurro. Fabián no es como tú. Necesita más ayuda. No, mamá, dije con firmeza. Necesita consecuencias. Me miró, con los ojos vidriosos. Él es tu hermano y yo soy tu hijo. Me miró fijamente. Y, por una vez, no hubo defensa, ni guión, ni chantaje emocional, solo el eco vacío de la verdad resonando pesadamente entre nosotros. No quería creerlo, dijo, que nos ibas a dejar así. Yo no me fui, corregí. Dejé de ser utilizado. Tragó saliva. ¿Qué se supone que hagamos? Lo averiguas. Como tuve que hacerlo yo, como hacen los adultos. Parpadeó, luego miró hacia otro lado. Y por un momento, la vi no como la mamá que me crió, sino como una persona defectuosa, asustada y completamente incapaz de lidiar con la realidad que construyó. Cuando se levantó para irse, no me abrazó. No lloró. No gritó. Simplemente recogió su bolso y se detuvo en la puerta. ¿De verdad este es el final?, preguntó. Pensé en ello. Pensé en los cumpleaños que pasé solo. Pensé en cubrir días festivos, matrículas, facturas médicas, en cada vez que me pidieron que hiciera espacio para alguien más mientras nadie me hacía espacio a mí. Es el final de que yo pretenda que esto era amor, dije en voz baja. Asintió. No discutió. Simplemente abrió la puerta y salió. Y ese debería haber sido el final. Pero no lo fue, porque 10 días después, Fabián apareció. No en mi puerta, en mi trabajo.
Estaba en medio de una reunión cuando mi teléfono vibró con un mensaje de la recepcionista. Hay un hombre en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que es urgente, Fabián. Se me revolvió el estómago. Me disculpé y bajé. Allí estaba él, sentado en una silla, moviendo el pie, con gafas de sol dentro como una celebridad fracasada. Cuando me vio, se levantó. Tenemos que hablar. Salimos afuera. Nos paramos debajo de un árbol cerca del estacionamiento. No perdió tiempo. Perdimos la casa, dijo. No dije nada. Le dieron a mamá 30 días para desalojar. Priscila está tratando de ayudar, pero no puede hacer mucho. Eugenio dice que deberíamos haberlo visto venir. Asentí una vez. ¿Por qué lo hiciste, hombre?, preguntó. Tienes tu ascenso. ¿Estabas bien? ¿Te refieres económicamente?, pregunté. Se encogió de hombros. Sí, tú eres el que tiene el trabajo estable y eso significaba que yo tenía que cuidar de todos los demás. Me miró como si estuviera hablando un idioma diferente. Compré esa moto acuática porque, por una vez, quería hacer algo por mí, murmuró. Y yo dejé de pagar la hipoteca porque, por una vez, yo también lo quería. Me miró fijamente y algo cambió. Su boca se torció, una comprensión se abrió paso detrás del ego. Mamá se quedará con Priscila, dijo finalmente. Probablemente me quede en casa del tío Eugenio. Bien. Miró la grava. Supongo que siempre pensé que seguirías encargándote tú. Lo sé, dije. Volvió a mirarme, entrecerrando los ojos. ¿Así que eso es todo? Simplemente te vas. No me voy, dije. Soy libre. Negó con la cabeza. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No, dije, solo mejor sin ustedes. No le gustó eso. Pero no discutió. Simplemente se giró, caminó hacia su coche y se fue. Esa noche, abrí mi teléfono, revisé el grupo de chat por última vez, leí cada mensaje que había ignorado. Luego lo borré. Una semana después, me mudé a un nuevo apartamento, compré un escritorio que había estado mirando durante meses, reservé unas vacaciones solo. Incluso conseguí un nuevo número de teléfono. El dinero que solía gastar en ellos lo puse en una cuenta de ahorros. El tiempo que solía pasar preocupándome lo pasé leyendo, caminando, durmiendo, y la culpa desapareció. Porque a veces lo más cruel que puedes hacer a alguien que está acostumbrado a apoyarse en ti es levantarte y marcharte.